18:40 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Con una advertencia que ha dado la Organización de Naciones Unidas en referencia a lo que es el conflicto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Se ha dado esta advertencia, aunque ya venía produciéndose una crisis en lo que tiene que ver con los alimentos a nivel mundial. Esto lo podría claramente agravar, y aún peor si el conflicto se extendiera a otros países. Por lo tanto, claro, lo que señala la ONU es que ambos países juegan ciertamente un papel que es muy importante en la producción y el suministro de los alimentos. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se escribe FAO por sus siglas en inglés, quien es Ku Dongju, ha alertado que este conflicto entre Rusia y Ucrania podría desencadenar esta crisis alimentaria aún mayor a nivel global. El responsable de esta institución además señaló que ambos países juegan un papel importante en la producción y el suministro de los alimentos. Bueno, no hace falta decirlo por parte de Ucrania. Incluso ahora se ha sumado un bloqueo en lo que tiene que ver el Mar Negro, la salida de los productos, de los alimentos, materias primas. Por lo tanto, claramente se está complicando esa situación y se ven aumentos de precios también a nivel y escasez en otros países, incluso en países muy alejados, en Latinoamérica, por ejemplo. Mientras Rusia se posiciona en el primer lugar, por ejemplo, de exportación mundial de trigo. Por el otro lado, Ucrania se considera como el quinto mayor suministrador del trigo. De acuerdo a este comunicado oficial publicado por el organismo, las dos naciones proporcionan en números el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% del trigo y un 4% de lo que es el maíz. Cifras que reflejan más de un tercio de la exportación global de cereales. Asimismo, tanto Rusia como Ucrania son dos de los máximos proveedores de colza y aportan al mercado mundial el 52% de exportación de aceite de girasol. Por otro lado, también en países como Serbia y en países como Egipto se han dado una prohibición a la exportación por ejemplo, de aceite, de girasol, de harinas. Esto fue la semana pasada que dieron estos países también esta prohibición para, suministrarse a ellos mismos. No hay que olvidarse que, en los Balcanes, lo que dábamos de noticia, también están en alerta algunos países como Croacia, Kosovo pidiendo unirse a la OTAN. Y tenemos, después también otros países en conflicto que podrían ser Finlandia. Después vamos a tocar el tema de Estonia, que hoy también. Entonces todo esto puede generar un problema mucho mayor, muy complejo. Claramente podríamos estar hablando de que sí, se trataría de un gran reinicio, con un gran reseteo en la cuestión de los alimentos, en la cuestión de lo que es lo básico para la supervivencia del ser humano. Las consecuencias sería, el experto advirtió que un conjunto de factores como las interrupciones logísticas y de la cadena de suministro en la producción de granos y semillas oleaginosas de Ucrania y Rusia y las restricciones a las exportaciones de Rusia no pasará desapercibido a nivel mundial y pueden amenazar la seguridad alimentaria. El impacto podría afectar a una cincuentena de estados cuyo suministro de trigo depende de Rusia y Ucrania en un 30% o más. Muchos de ellos son países menos adelantados o países de bajos ingresos y con déficit de alimentos en el norte de África, en Asia, en Mediano Oriente. Esto fue lo que comunicó el Q. Además agregó que muchos países de Europa y Asia Central dependen de Rusia para obtener más del 50% de su suministro de fertilizantes, un producto cuya escasez podría perdurar hasta el año que viene. Y hablando de fertilizantes, recuerdo la semana pasada cuando Rusia decidió, se incrementó el precio de los fertilizantes. Y esto claramente afecta luego a lo que va a ser el precio de los alimentos. En paralelo, los precios
justamente de los alimentos que ya se vieron afectados por lo que fue la contingencia sanitaria y aumentaron desde la segunda mitad del 2020, registraron su coste récord en febrero de este año, debido a la alta demanda, los costos de insumos y transporte y las interrupciones en los puertos. Puertos de China, ahora los puertos de Ucrania, Rusia disminuyendo su capacidad de exportación. Asimismo, los precios de estos fertilizantes tampoco quedaron intactos, claramente aumentaron, como vengo diciendo, y Rusia siendo uno de los mayores proveedores. En el transcurso del 2021, los precios mundiales del trigo y la cebada se alzaron un 31%, y los del aceite de colza y el aceite de girasol más del 60%, mientras que el precio de la urea, un fertilizante nitrogenado clave, se ha triplicado a lo largo del último año. La intensidad y la duración del conflicto siguen siendo inciertas. Las posibles interrupciones de las actividades agrícolas de estos principales exportadores de productos básicos podrían aumentar gravemente la inseguridad alimentaria a nivel mundial, cuando los precios internacionales de los alimentos y los insumos ya son altos y ya son volátiles. ¿Qué es lo que se recomienda desde este organismo para poder suavizar el impacto que podrían generar los posibles problemas relacionados con el sector agrícola, la ganadería y el transporte proveniente de Rusia y Ucrania? Se recomienda seguir una serie de pautas. Mantener abierto el comercio mundial de alimentos y fertilizantes a fin de satisfacer las demandas alimentarias nacionales y mundiales. Encontrar proveedores de alimentos nuevos y más diversos, para no depender únicamente de las importaciones de estos dos países. Apoyar a los grupos vulnerables, incluidos los desplazados internos, y ampliar las redes de seguridad social a través de los gobiernos. Evitar las reacciones políticas y, antes de promover cualquier medida que pueda afectar a los suministros, evaluar los posibles efectos en los mercados internacionales. Fortalecer la transparencia del mercado y el diálogo, a la vez que se insta a informarse sobre las condiciones del mercado global y tomar decisiones adecuadas a las condiciones de mercados de productos básicos. Esto es lo que son las recomendaciones de este organismo de la ONU y, bueno, es un problema que probablemente se pueda llegar a agravar, lo veremos en el transcurso del tiempo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.